Un hombre queda medio cuerpo afuera de un avión, a 16.000 pies de altura. No es una escena de película, no es un montaje. Es lo que le pasó a un pasajero de más de 60 años hace apenas unos días, cuando una ventanilla explotó junto a su asiento en pleno ascenso. Su esposa y los pasajeros de al lado fueron los que lo sujetaron y lo metieron de vuelta adentro, mientras el aire salía disparado por el hueco a una fuerza que la mayoría de la gente nunca podrá imaginar. ¿Qué fue lo que realmente pasó dentro de ese motor para que algo así ocurriera? ¿Por qué una simple ventanilla rota puede poner en riesgo la vida de alguien de esa manera? Y sobre todo, ¿por qué el avión, incluso con un motor totalmente inutilizado, logró volver a tierra sano y salvo? Vamos a repasar el incidente completo, con la explicación técnica real detrás, sin especulación y sin exagerar nada de lo que pasó. Antes de seguir, un favor rápido. Si te interesa este tipo de investigación sobre aviación, suscríbete al canal. Es gratis, no te quita nada y nos ayuda muchísimo a seguir haciendo este contenido. Ahora sí, vamos con los hechos. Un Boeing 737-800 de Malta Air del grupo Ryanair despegó en la madrugada desde Tesalónica, en el norte de Grecia, con destino a Memmingen, en Alemania. El ascenso inicial fue normal, sin nada raro reportado por la tripulación. Unos 10 minutos después del despegue, con el avión subiendo por los 16.000 pies de altitud, todo cambió de golpe. El motor derecho sufrió una avería grave. La investigación oficial sigue abierta, pero las imágenes tomadas después del aterrizaje ya muestran daños serios. Una de las 24 palas del ventilador delantero desapareció por completo y al menos otra quedó visiblemente dañada. Esas palas giran a miles de revoluciones por minuto y soportan una tensión mecánica enorme. Cuando una falla, libera una cantidad de energía tremenda. Los restos golpearon la góndola del motor y parte de esos fragmentos siguió su trayectoria hasta el fuselaje, alcanzando una de las ventanillas de la cabina, que terminó rompiéndose. Esa rotura provocó una despresurización rápida. No es la explosión que suelen mostrar las películas. Es un reajuste brusco entre la presión de la cabina y la presión, mucho más baja, del exterior a esa altura. Esa diferencia genera una corriente de aire que busca salir con una fuerza enorme. El pasajero de esa ventanilla quedó expuesto de lleno a esa corriente y fue empujado hacia la abertura en cuestión de segundos. Según los primeros reportes, parte de su cuerpo llegó a salir del avión. Los pasajeros de al lado, incluida su esposa, lo sujetaron y lograron devolverlo a la cabina antes de que la situación empeorara. Sobrevivió, con lesiones, y recibió atención médica apenas el avión aterrizó. Hay muy pocos datos confirmados todavía, y eso ha disparado teorías en redes sociales. Es entendible, una historia así es difícil de creer, pero en aviación, los incidentes casi siempre terminan teniendo una explicación técnica clara. Llegar a ella toma tiempo. Hay que analizar componentes, revisar registros de mantenimiento, estudiar los datos de vuelo. Por eso es demasiado pronto para hablar de fallas de mantenimiento de Ryanair, errores de Boeing o la antigüedad del avión. No es que esas hipótesis deban descartarse, es que hoy no hay evidencia que respalde ninguna. Sacar conclusiones sin información solo genera desinformación, y conviene poner el caso en perspectiva. Ryanair opera miles de vuelos diarios en toda Europa, y el 737 sigue siendo uno de los aviones comerciales más usados del planeta, con decenas de miles de vuelos cada día en el mundo. Con ese volumen de operación, cualquier incidente relacionado con estos aviones genera mucha atención mediática, aunque estadísticamente siga siendo rarísimo. Durante el ascenso, el avión gana altura muy rápido y el aire exterior se vuelve cada vez menos denso. Si la cabina estuviera expuesta directamente a esas condiciones, respirar se volvería muy difícil. Por eso los aviones modernos tienen sistemas de presurización que mantienen dentro de la cabina un ambiente mucho más cómodo que el del exterior. Esa diferencia de presión es uno de los parámetros que los pilotos vigilan constantemente. Y aunque parezca poco, cuando se reparte sobre superficies grandes, la carga total es enorme. Cada ventanilla, durante el vuelo, llega a soportar una fuerza equivalente a varios cientos de kilos empujando contra su estructura. Por eso las
ventanillas de un 737 no son una sola lámina, son varias capas. Dos paneles estructurales de acrílico resistente, el conocido plexiglass, diseñados para que cada uno por separado pueda aguantar solo toda la diferencia de presión entre el interior y el exterior. Si una capa falla, la otra sigue sellando la cabina. Ese principio se llama redundancia y es uno de los pilares de la ingeniería aeronáutica. Los sistemas críticos se duplican para que el avión siga funcionando de forma segura, aunque una parte falle. Además, esa presión no empuja la ventanilla hacia afuera, la aprieta hacia adentro del marco en un diseño llamado tipo plug. Cuanto más se presuriza la cabina, más fuerte queda sellada la ventanilla contra el fuselaje. Ninguna estructura, sin embargo, está preparada para recibir el impacto directo de fragmentos metálicos que salen despedidos a velocidades enormes tras una avería de motor. El Boeing 737-800 usa el motor CFM56-7B, uno de los turbofanes más exitosos de la aviación comercial, con millones de horas de vuelo respaldándolo. Aún así, ningún sistema mecánico es completamente infalible. Este motor ya fue protagonista de investigaciones importantes por un fenómeno llamado fatiga de bajo ciclo. Algunos componentes que sostienen las palas del ventilador pueden desarrollar grietas internas antes de lo esperado, por el esfuerzo repetido de miles de despegues y aterrizajes. Esas grietas pueden crecer ocultas durante mucho tiempo dentro del material, sin ser detectables desde afuera. En 2016, un Boeing 737 de Southwest perdió una pala del ventilador. Los fragmentos dañaron el fuselaje y causaron una despresurización de cabina. 2 años después, en 2018, ocurrió un caso más grave con otro 737 de Southwest. Una pala se desprendió de nuevo, y esta vez los fragmentos golpearon directamente una ventanilla de pasajeros. La despresurización fue muy rápida y, lamentablemente, la pasajera de ese asiento perdió la vida. Ese accidente llevó a una revisión completa de los procedimientos de inspección de estas piezas. Las investigaciones encontraron que las grietas responsables estaban ocultas dentro del metal, sin llegar a la superficie. Así que los métodos de inspección de la época no lograron detectarlas a tiempo. Después de eso, el fabricante del motor mejoró tanto los procedimientos como las técnicas para detectar microfisuras internas. Todavía no hay ninguna confirmación de que el incidente de Grecia esté relacionado con esos casos anteriores. La investigación recién empieza. Lo que sí queda claro es el nivel de detalle con el que trabajan los especialistas. No se limitan a observar la pieza dañada, sino que estudian la composición del material, cómo se propagaron las fracturas, los registros de mantenimiento y las condiciones de operación. Una pala del ventilador delantero pesa unos 5 kilos, pero durante el ascenso, sus puntas giran a velocidades cercanas a la del sonido. Eso significa que cada pala soporta sobre su punto de anclaje una fuerza centrífuga equivalente a decenas de toneladas. Cuando una falla a esa velocidad, incluso un fragmento pequeño concentra una energía enorme, capaz de causar daños serios en la estructura que lo rodea. Al producirse la rotura de la ventanilla, la cabina se despresurizó. En películas, suele mostrarse como una explosión que lo absorbe todo, pero la realidad es distinta. El mayor riesgo se concentra en la zona de la abertura. El pasajero de ese asiento es quien queda directamente expuesto a la fuerza generada por la diferencia de presión. Para el resto de las personas a bordo, especialmente a la altitud en la que ocurrió esto, la situación suele ser bastante más controlable. En ese momento, el avión todavía no había llegado a su altitud de crucero, así que la presión de cabina era relativamente moderada. Aún así, los aviones comerciales están preparados para este tipo de escenario. Cuando la presión baja de ciertos límites, se despliegan automáticamente las mascarillas de oxígeno. Mientras tanto, en la cabina de mando, la carga de trabajo se dispara. Los pilotos empiezan a recibir varias alertas casi al mismo tiempo. Por un lado, la avería del motor. Por otro, el aumento de la altitud de presión en la cabina. En segundos, tienen que identificar cada advertencia, priorizar y ejecutar los procedimientos sin perder el control del avión. Para esto existen los Memory Items, procedimientos críticos que los pilotos memorizan en su entrenamiento porque deben aplicarse de inmediato, incluso antes de revisar las listas completas de verificación. La prioridad inicial es proteger a la propia tripulación. Los pilotos se colocan las mascarillas de oxígeno e inician un descenso de emergencia hacia una altitud segura. Al mismo tiempo,
evalúan el motor dañado y tras confirmar la gravedad de la falla, proceden a apagarlo siguiendo el procedimiento del fabricante. Aunque suene alarmante, los aviones comerciales modernos están certificados para volar de forma segura con un solo motor operativo. Los pilotos entrenan repetidamente este tipo de escenario en simuladores de alta fidelidad, lo que les permite estabilizar la situación, evaluar las opciones disponibles y preparar un aterrizaje seguro sin apresurarse. Por eso el avión permaneció cerca de 50 minutos dando vueltas cerca de Tesalónica antes de volver al aeropuerto. Desde afuera podría parecer una demora innecesaria, pero la tripulación necesitaba completar todos los procedimientos de emergencia, coordinarse con los controladores aéreos y asegurarse de que todo estuviera listo para el aterrizaje. Incluso con un pasajero que necesitaba atención médica urgente, apresurar la aproximación habría sumado riesgos innecesarios. Finalmente, el avión aterrizó de forma segura en el mismo aeropuerto del que había despegado. Los servicios de emergencia ya esperaban en tierra para atender al pasajero lesionado y asegurar la aeronave, mientras las autoridades comenzaban de inmediato la investigación técnica. A partir de ahí empieza un trabajo mucho menos visible, pero fundamental. Los especialistas van a analizar los restos del motor, revisar los registros de mantenimiento, estudiar los datos almacenados por la aeronave y reconstruir cada segundo de lo ocurrido. Es probable que en las próximas semanas aparezcan nuevos informes que respondan las preguntas que todavía siguen abiertas. Pero incluso antes de conocer las conclusiones definitivas, este incidente deja algo claro. La aviación moderna está diseñada bajo el principio de que las emergencias pueden pasar. Por eso existen múltiples capas de protección, sistemas redundantes, procedimientos de emergencia, entrenamiento constante y procesos de investigación rigurosos. Ninguna de estas medidas elimina el riesgo por completo, pero juntas aumentan enormemente las posibilidades de que incluso una secuencia tan extraordinaria de acontecimientos termine, como en este caso, con el avión de vuelta en tierra y la inmensa mayoría de las personas a bordo a salvo.